Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en un culto más. Vamos a pedir la bendición de este culto. Cerramos los ojos y digámosle: Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad. Gracias por este momento, Señor. Bendice a mis hermanos que van a tomar de su tiempo para poder escuchar este video, Señor. Bendícelos en gran manera. Te pedimos que seas tú recibiendo este culto, Señor, con agrado. Bendice tus alabanzas, bendice tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas. Y utilízanos, Señor, a cada uno de los que vamos a estar de este lado de la pantalla para que seamos de bendición a las personas que nos van a estar escuchando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la alabanza con el grupo número 1. Que les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar la cosecha. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será que la tierra de su gloria se del grupo 2. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a decirle en esta noche que nuestro Jesús es la roca. Yo quiero ser hijo de todo su amor.
Ok. Amén, hermanos. Esperamos que le haya encantado con todo su corazón a nuestro Dios, ahí donde quiera que estén. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 10. Efesios 2:10. Cuando lo tengan, lo pueden buscar y lo pueden leer. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cerramos los ojos aquí donde estamos y digámosle: Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice a mis hermanos que la van a escuchar, Señor. Bendícenos en gran manera, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos espiritualmente, Padre, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder comprender tu palabra, Señor, y que seas tú manifestándote en nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén. Bueno, el nombre de esta palabra se llama la buena obra. Y es que si nosotros leemos acá desde el versículo 1 del capítulo 2, podemos ver de que acá está hablando de la salvación, y que la salvación no es por medio de obras, más bien es por medio de la gracia, por medio de la fe que nosotros tengamos en nuestro Señor Jesucristo. Es algo regalado, no es algo por lo cual nosotros debemos de trabajar según la palabra de Dios, más bien es algo regalado, lo cual nosotros obtenemos por medio de la fe y el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero acá nos está hablando la palabra de Dios que somos criaturas de nuestro Padre, de nuestro Dios. Somos criaturas por Él, creadas por Él, y que Dios ha preparado que buenas obras para que nosotros podamos hacer. Y la gente se confunde y dice que por las obras pueden ir al cielo, que por las obras pueden ser salvos, que haciendo buena persona ellos puedan alcanzar la misericordia de Dios y alcanzar la vida eterna en el reino de los cielos. Mas sin embargo la palabra acá nos dice de que es necesario que nosotros hagamos obras, pero tenemos que entender que no es por medio de las obras que vamos a ser salvos, sino por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero acá nos dice que hagamos obras. Hay infinidad de obras que nosotros podemos hacer en este mundo. Muchas personas le ayudan al hambriento, a aquella persona que se encuentra en los semáforos, posiblemente les dan un pan, les dan una moneda, posiblemente a personas que se encuentran debajo de puentes le regalan ropa, colchas, posiblemente a nuestro vecino le regalamos comida. Hay infinidad de obras que nosotros podemos hacer, pero hay diferencia entre las obras que Dios quiere que nosotros hagamos a las obras que nosotros hacemos muchas veces por la humanidad que nosotros tenemos entendido. Porque las obras de Dios no se basan solamente en ayudar al prójimo, dándole de comer, dándole de beber, que sí es importante y sí lo pide la palabra de Dios. Pero las obras más importantes son aquellas obras que nosotros hacemos espiritualmente. Y aunque la palabra de Dios nos dice que no somos salvos por las obras, pero sin embargo nosotros podemos, por una buena obra que nosotros hagamos, podemos hacer que las otras personas puedan llegar a ser salvas. Y una obra, así también una buena obra, puede ser animar a un hermano, darle un consejo a una persona que se ha salido de los caminos del Señor, ayudarle cuando aquellas personas quieren irse para el mundo, cuando llega aquella etapa de las personas donde ya no quieren creer y solamente quieren vivir su vida. Hablar de la palabra de Dios a esas personas es la principal obra, que nosotros podamos evangelizar y ganar almas, que nosotros nos dejemos utilizar por el Espíritu Santo para que las otras personas puedan recapacitar. De esas obras son las más importantes, porque no son obras así también que van a perecer acá en este mundo, porque una persona puede venir y me puede regalar $10 y yo voy a estar muy agradecido porque posiblemente yo lo voy a necesitar, pero de aquí en 15 años yo ya no me voy a acordar de eso, y eso
puede ser que no hizo eco en mi corazón, no hizo eco en mi mente, no hizo eco en mi vida, tal vez solo unos días, unas horas. Pero las buenas obras de la palabra de Dios son obras que, según nos explica la palabra de Dios, no van a perecer. Van a ser aquellos tesoros que nosotros vamos a tener en el reino de los cielos. Van a ser aquellos tesoros que no va a venir el ladrón y se los va a robar. No va a venir la polilla y los se los va a comer o se van a arruinar. Más bien son obras que van a perecer, que van a permanecer en la vida de las demás personas. Y de esas obras, esas buenas obras son las que Dios ha preparado. Dios no hace cosas perecederas, Dios hace cosas permanentes, Dios hace cosas eternas porque Él es eterno. Por eso es que Dios nos ofrece dar la vida eterna a cada uno de nosotros, porque Él ofrece eternidad. Cuando Él creó a Adán acá en la tierra, Él lo creó con un objetivo de que no iba a morir, pero como fue engañado, como se perdió, entonces vino el enemigo y hizo que todo lo que tenía eternidad se perdiera. Pero el principal objetivo de Dios es la eternidad. Entonces, básicamente, el hecho que nosotros le hablemos de la palabra de Dios a una persona, eso sí va a hacer eco y eso sí le va a cambiar la vida a las personas, y eso sí va a hacer que se acerquen a Dios, y eso sí va a hacer que esas personas puedan alcanzar la vida eterna. El hecho que nosotros ayudemos a un hermano que se ha descarriado, que se ha salido, eso sí va a ayudar a que la persona pueda estar en el reino de los cielos allá con Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de obras, no solamente nos habla de obras que van a perecer, porque hay una diferencia entre misericordia y las obras. La misericordia es aquel sentimiento que nosotros tenemos cuando vemos a una persona que aguanta hambre, así como vemos a los niños allá en África que están desnutridos y sentimos aquella cosa por dentro cuando salió aquella famosa imagen donde estaban los cuervos esperando que el niño se muriera para comérselo. Esa es misericordia que nosotros tenemos con las demás personas, que sí es importante, pero es necesario que nosotros hagamos las buenas obras. Las buenas obras son aquellas que van a impactar el corazón de las personas. Las buenas obras son aquellas que están relacionadas a la vida espiritual, no solamente a la vida carnal. Dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo lo preparó Dios? En un principio, cuando todo se dio, Dios empezó a enviar profetas, Dios empezó a enviar jueces, Dios empezó a enviar personas para que su palabra se conociera. Luego vino nuestro Señor Jesucristo y cambió todo el tiempo, y la palabra de Dios se extendió, la comunión con Dios se extendió, y todas esas personas que fueron utilizadas con Dios, fueron utilizados por Dios. Todas esas personas vinieron y prepararon esas obras, las cuales nosotros podemos hacer hoy en día. Porque si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, posiblemente nosotros no pudiéramos leer la palabra de Dios o entenderla, predicarla, sino que todavía estuviera Dios escogiendo una persona para que le hablara al pueblo y pudieran tener una comunicación por medio de él. Pero como vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la comunión directa con Dios. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, podemos hablar con Dios, podemos predicar la palabra de Dios. Entonces vino Dios y preparó todas estas buenas obras para que nosotros las pudiéramos realizar. Nosotros no podemos hablar de la palabra de Dios si ni siquiera lo hubiéramos conocido, pero la conocemos porque Dios movió todas las piezas, Dios preparó, hizo un plan para que todas esas buenas obras nosotros las pudiéramos hacer, así como en su momento se hicieron con cada uno de nosotros, porque vinieron personas que posiblemente ya no están en este mundo, vinieron personas y nos hablaron de Cristo a nosotros, y nos hablaron de la palabra de Dios a nosotros, y esas personas estaban haciendo la buena obra, la obra de Dios, y nos acercaron a Dios y nos hicieron que creyéramos, y nosotros experimentamos en nuestra vida a Dios y vimos cómo Dios se manifestaba en nuestros corazones, se manifestaba en las circunstancias, y
eso ayudó a que nuestra fe se fundamentara. Igualmente, la buena obra para con las demás personas y las principales, hablarles de Cristo. Por eso en la palabra de Dios no nos pide, no nos dice si quieren hablen de Dios, si quieren expliquen el Evangelio. No nos pregunta si nosotros estamos dispuestos o no. La palabra de Dios nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato en la palabra, porque es la buena obra que nosotros debemos de hacer acá en la tierra. Es lo que la palabra de Dios nos pide que nosotros hagamos para que se pueda cumplir lo que está en la palabra de Dios. Entonces, no se trata de obras, como les dije, de este mundo carnales o de misericordia, sino de la obra de verdad, para que las personas se puedan salvar, porque todo este texto acá desde el versículo 1 habla de la salvación, y esa obra es para que las demás personas se puedan salvar, para que no seamos egoístas y no solamente nosotros lleguemos al cielo, sino que aquellas personas que crean también puedan obtener la salvación por medio de la fe. Entonces, es necesario que nosotros hagamos esta buena obra, aparte de la misericordia, es necesario que nosotros hagamos este mandamiento que está en la palabra de Dios, para que seamos partícipes de ella, para que podamos cumplir con lo que la palabra de Dios nos estipula, y así como nosotros tenemos la salvación de gratis, así poderla dar también a las demás personas que están en necesidad en estos momentos. Así que, así como yo les estoy hablando de esta buena obra, a ustedes que tal vez son nuevos, tal vez que no conocen de Dios, no se han acercado de Dios, o tal vez se han alejado de Dios, ustedes pueden regresar, ustedes pueden acercarse, ustedes pueden experimentar todo esto en su vida por medio de la fe que ustedes puedan tener, y por medio de la oración, según lo pide la palabra de Dios, la confesión que ustedes deben de realizar desde un inicio, la cual pueden hacer justo en este momento conmigo. Y ahí donde están, pueden cerrar los ojos y pueden repetir conmigo esta oración para poder recibir esa buena obra y que ustedes también puedan recibir la salvación. Entonces pueden repetir después de mí y decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.